Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial 115 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema, la importancia de la Biblia para los cristianos. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quisiera iniciar mencionando la siguiente frase. La Biblia es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando se lee. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña el padre William Vázquez Alarcón. Padre, sea muy bienvenido a nuestro programa. Para nosotros realmente es un honor tenerlo. Y pedirle también que aparte que se presente y puedan conocer un poquito de usted, las personas que lo están escuchando, nos pueda dejar una pequeña oración de inicio. Un saludo fraterno, querido Juan Jesús, para ti y para todas aquellas personas que te acompañan a través de la escucha de estos momentos de reflexión. Entonces vamos a iniciar este momento poniéndonos en las manos de Dios y recitando el Salmo 8. Los salmos en realidad no son oraciones compuestas en un escritorio, sino más bien frases o himnos o cánticos o exclamaciones que brotan de lo profundo del corazón humano y que pretenden llegar a Dios, a un Dios que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo escucha. El Salmo dice lo siguiente: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza para nuestro Dios, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, Juan Jesús. Entonces, ¿quién soy yo? Pues yo soy un sacerdote de origen peruano, pero que desde hace ya 10 años estoy en Colombia. Y desde el año 2015, para ser más exacto, junto con una religiosa, iniciamos un proyecto. El proyecto se llama Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Desde el año 2021 es una asociación privada de fieles. Y en este momento tenemos dos sedes, una en Bogotá y la otra en un municipio que se llama Venta Quemada, en el departamento de Boyacá, en Colombia también. Estamos tratando de organizar un espacio para que sea una casa de espiritualidad bíblica. Y esa es la razón, pues, de por qué yo me encuentro en Colombia. A nivel de formación, tuve la gracia de hacer un doctorado en teología bíblica en Roma. Me desempeño como docente tanto en el seminario de la Arquidiócesis de Tunja como en el área de teología de la Fundación Universitaria San Alfonso en Bogotá, una universidad de los padres redentoristas. Qué bueno saber eso, padre, sobre usted realmente y saber que es un compatriota que está en Colombia. De verdad que es un gusto saber y saber Sí, a lo que se dedica, ¿no? A esto de la pastoral, pero la pastoral bíblica, ¿no? Es muy importante. Y por eso la invitación, ¿no? Porque justamente íbamos a ver sobre la importancia de la Biblia para los cristianos. Y la primera pregunta, para todos los oyentes que lo escuchen y que sepan bien la definición, ¿qué es la Biblia, padre? la palabra Biblia es um, una palabra de origen griego, está en plural, el singular es biblium,
y en singular significa escrito, significa libro. Por lo tanto, en plural, Biblia significa escritos o libros. Y para ser más exacto, la Biblia es en realidad una especie de biblioteca en donde encontramos textos de distinto origen, de distinto contenido, unos textos compuestos a lo largo de muchos años. El Antiguo Testamento por lo menos se ha compuesto a lo largo de unos 1000 años e incluso mucho más tiempo si se tienen en cuenta las tradiciones orales también. Y el Nuevo Testamento más o menos en torno a unos 70, 80 años es que ha demorado su composición. No está entonces mal el decir que la Biblia es una biblioteca como tal. Y los autores, esto ya forma parte de la teología cristiana católica, serían básicamente dos. Por un lado Dios y por otro lado el ser humano, el hombre, que incluso con su propia formación y su propio conocimiento, sin perder sus facultades, puso por escrito lo que Dios le inspiraba. En ese sentido, la Biblia es un libro inspirado por Dios, un libro tenido igualmente por la teología católica como el centro de la vida, el fundamento de la teología. Qué bueno saber, padre, esa definición que usted está dando. Mire, yo soy docente, soy profesor también de religión. Y hay una pregunta que los jóvenes siempre me preguntan, y está dentro de lo que usted ha definido, ¿no? ¿Qué cosa es la inspiración? Cuando hablamos de inspiración, y aquí aprovecho para hablar de un documento publicado por la Pontificia Comisión Bíblica, que tiene como título Inspiración y Verdad de las Sagradas Escrituras. En ese sentido, en este documento se aborda, por ejemplo, primero, el modo como Dios entra en relación con el ser humano, cómo Dios le habla al ser humano, porque Dios quiere que el ser humano entre eh, a formar parte de esa especie de salvación que Él también tiene destinada, podríamos decir así, para todos los seres humanos. Entonces, Dios le habla al ser humano y le invita a establecer con él unos lazos de amistad. En ese sentido, la inspiración es básicamente lo que Dios quiere transmitir al ser humano, lo que Dios quiere dar a conocer de sí mismo al ser humano y todo lo que quiere que el ser humano conozca para que lleve una buena vida, para que tenga un buen comportamiento. Podríamos decir que eso debe ser tenido de manera muy, muy sencilla como inspiración. Gracias, padres, también por este conocimiento que también me transmite a mí para cuando esté con los jóvenes poderles, ¿no? Aclarar algunas cositas. Y, por ejemplo, esto que voy a Ujú. preguntarle ahorita, ¿no? Que también, a veces también me hablan sobre cómo se originó la Biblia, ¿no? Algunos dicen que fue con Moisés, otros dicen que fue con Salomón. ¿Cómo se formó la Biblia, padre? La Biblia, a ver, para nosotros los cristianos católicos, tiene dos partes, aunque en realidad esa división en dos partes es para todos los cristianos. Por ejemplo, para los ortodoxos, para los protestantes, para nosotros los católicos. La primera parte, lo que conocemos como Antiguo Testamento, pertenece en realidad a la religión judía. Por lo tanto, el cristianismo no es del todo exagerado decir lo que yo voy a decir, se ha apropiado de unos escritos judíos. Y el Antiguo Testamento, digamos que nos ha llegado a nosotros básicamente de dos maneras, en hebreo y en griego. El texto hebreo ha pasado por todo un proceso de formación, primero antes del exilio,
el exilio fue en el siglo VI, ahí ya habían algunas redacciones, algunos textos, algunas tradiciones orales que habían sido puestas por escrito. Durante el exilio, que comenzó en el año 587 a.C., se le dio un poco más de estructura, sobre todo lo que se conoce como los textos del Pentateuco, y ya hacia cerca del nacimiento de Jesús terminaron de componerse los otros textos también. El Antiguo Testamento hebreo está conformado por tres partes: la Torá, los Neviim y los Ketubim. La Torá es la ley, los Neviim son los profetas y los Ketubim son los escritos. Dentro de los profetas se distinguen incluso profetas anteriores y profetas posteriores. Esa es la división, por ejemplo, que los judíos tienen hasta la actualidad, e incluso los protestantes también. La Biblia protestante tiene un Antiguo Testamento en tres partes. Pero resulta que a partir del siglo IV y por lo menos hasta el siglo I, el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego, lo que se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta. Y no solamente fue una traducción, sino al mismo tiempo una reorganización o reclasificación de los textos. Mientras que el Antiguo Testamento hebreo tiene tres partes, el Antiguo Testamento griego tiene cuatro partes. La primera parte es el Pentateuco, la segunda parte son los libros históricos, la tercera parte son los libros poéticos y sapienciales, y la cuarta parte, los libros proféticos. Curiosamente, nosotros los católicos tenemos más bien un Antiguo Testamento en cuatro partes, no en tres, como los protestantes o los judíos, sino en cuatro partes, siguiendo el Antiguo Testamento griego. Ahora, ¿cómo se formó el Antiguo Testamento, por ejemplo? Cada una de estas partes ha tenido su propio proceso. En el caso del Pentateuco, si bien es cierto, hay tradiciones muy antiguas, parece que el Pentateuco alcanzó su forma final, una vez más, durante el exilio. Los libros proféticos se organizaron un poco durante el exilio y después del exilio. Los libros históricos, algunos de ellos también durante el exilio y otros después del exilio. Y los libros poéticos y sapienciales, algunos durante el exilio y otros todavía hacia el siglo II, incluso primero antes de Cristo, estaban en una fase de elaboración. Todo este proceso ha tomado muchísimos años. Hay tradiciones que por lo menos han surgido unos 2000 años antes de Cristo, pero no es del todo equivocado el decir que durante el exilio gran parte del Antiguo Testamento se estructuró. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos nosotros también una especie de estructuración un poco particular. Siguiendo el canon o el modo como aparecen los textos en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, tenemos en un primer momento los evangelios, en un segundo momento las cartas paulinas, luego tenemos también las cartas católicas y finalmente un libro del Apocalipsis. Entre los evangelios y hechos y las cartas de Pablo está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, del Nuevo Testamento, los escritos más antiguos son lo que nosotros conocemos como cartas paulinas. Los evangelios se compusieron entre el año 70, 80 y el 100 de nuestra era. Y el resto de documentos también hacia finales del siglo I. En ese sentido, podríamos decir, como lo dije ya hace algún momento, que el Antiguo Testamento ha demorado por lo menos unos 2000 años o más quizá, desde algunas
tradiciones orales hasta que se pusieron por escrito y se estructuró como tal, el Nuevo Testamento, por el contrario, solo ha demorado un promedio de 70 años en alcanzar su estadio final. Bueno, pero después de escuchar, pues, cómo ha sido la formación, yo quisiera hacer una preguntita que es curiosa, pero que también los mismos alumnos que son adolescentes siempre están preguntando, ¿no? En el curso de religión, pues, siempre se encuentra algunos con chicos que están exonerados del curso o llevan el curso, pero son de otra religión. Y ellos se dan cuenta que en su Biblia, pues, no aparecen todos los libros, ¿no? Nosotros tenemos 73, ellos tienen menos, ¿no? Y a veces viene la pregunta, ¿por qué nosotros menos y por qué ustedes tienen más, ¿no? Y esa también quisiera que usted, no sé si algo pequeñito puede explicar el motivo. Sí, resulta de que los judíos estructuraron el texto de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento hebreo en un concilio celebrado en Nia, más o menos a finales del siglo primero de nuestra era y comienzos del siglo segundo de nuestra era. Y uno de los criterios era que los textos deberían ser, por ejemplo, escritos en hebreo, aparte de otros requisitos más. En cambio, el Antiguo Testamento griego tenía muchos más libros. Incluso nosotros los católicos no hemos aceptado todos los textos del Antiguo Testamento griego. Cuando Martín Lutero realizó la reforma en el siglo XV de nuestra era, él optó por el Antiguo Testamento hebreo, no por el Antiguo Testamento griego. Y eso hizo que automáticamente varios de esos libros quedasen por fuera, 7 para ser más exacto. Nosotros los católicos llamamos a esos libros deuterocanónicos, pero los protestantes llaman a esos mismos libros con otro nombre, con el nombre de apócrifos. Y esa es la razón de por qué nuestras Biblias tienen 7 libros más que las Biblias protestantes o incluso que el Antiguo Testamento hebreo. Ah, ya. Padre, pero eso quiere decir que ellos quizás no consideran esos libros inspirados por Dios. Efectivamente, no los consideran inspirados por Dios, aunque aquí hay algo interesante que debemos también resaltar. Resulta que de un tiempo acá, los protestantes están publicando Biblias llamadas ecuménicas y allí ellos introducen también o incluyen estos libros, básicamente porque tienen ellos la intención de que esas Biblias puedan ser leídos también por católicos, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo interesante, lo que en algún momento tal vez nos separó, es decir, la Sagrada Escritura, hoy en día nos vuelve a juntar y no hay nada más ecuménico que la Sagrada Escritura, un libro en donde todos los cristianos nos encontramos, un libro que para todos los cristianos es también la palabra de Dios, inspirador y todo ello. Qué bonito saber, padre, esa experiencia, lo que usted está contando ahorita, ¿no? Cómo algo que nos separa después lo vuelve a unir y cómo el Señor actúa, ¿no? Es interesante conocer eso, ¿no? Bueno, pero ahorita vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar una canción llamada Tu palabra es mi delicia del grupo Yexé y continuamos. De todo corazón te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo.
Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Yo sé que guardando tu palabra, el Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma siempre su morada, y frutos de agua viva brotarán así. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tú me has llamado amigo, y en el silencio de la oración me has invitado a estar contigo y a hacer fecunda esta unión. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Siempre por la senda de tu amor. Bueno, hermanos, después de escuchar esta hermosa canción, continuamos con el padre William. Padre, acá viene una pregunta. Dice, ¿qué importancia tiene la Biblia para los cristianos en general y para todos los católicos en particular? Ujú. Como dije hace un momentito, hoy en día la palabra de Dios, la Biblia como tal, es el principio de unidad para todos los cristianos. Yo soy profesor de Sagrada Escritura, como he comentado, y por ejemplo, a nivel de estudios bíblicos, no hay mucha diferencia entre un católico y un protestante. Yo creo que un protestante bien formado y un católico bien formado en Biblia tienen siempre, siempre principios en común, puntos en común. Son pocas las diferencias dentro del ambiente bíblico, dentro del campo bíblico. En ese sentido, podríamos decir que una de las grandes importancias de la Biblia es que nos permite a nosotros hacer un trabajo de ecumenismo, de sentirnos hermanos. En segundo lugar, la palabra de Dios es justamente eso, palabra de Dios. Por lo tanto, allí está expresado el querer de Dios, la voluntad de Dios para el ser humano. Y el ser humano encuentra un camino seguro por el que transitar. Yo creo que eso es básicamente, de manera muy sintética, evidentemente, parte de la importancia de la Sagrada Escritura.
Qué bien, padre, lo que dice. Y acá otra preguntita curiosa, ¿no? Este, a veces también conversado con personas mayores y siempre también están diciendo, ¿por qué los hermanos de otras religiones, de otros cleros, llaman a Dios Jehová y por qué nosotros lo llamamos Yahvé? ¿Tiene que ver algo en la Biblia? No sé. Sí, sí, hay ahí una especie de error, podríamos decir así, error de lectura. Lo que sucede es que el nombre de Dios aparece en el libro del Éxodo, cuando Moisés va al desierto y tiene el contacto con la zarza que arde sin consumirse. Resulta de que el nombre de Dios en hebreo está reflejado o está representado por medio de 4 letras, lo que normalmente se conoce como el tetragrama. Pero no se sabe en realidad cómo se pronunciaba el nombre de Dios. ¿Y por qué no lo sabemos? No lo sabemos porque los judíos normalmente no pronuncian el nombre de Dios. Y la razón de por qué no lo pronuncian es para evitar justamente profanaciones, para evitar blasfemias. Porque si se pronunciara o si yo dijese que el nombre de Dios es este o aquel, otras personas podrían blasfemar o podrían profanar el nombre de mi Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces los judíos desde tiempos muy antiguos no pronunciaban esa palabra, sino que cuando veían las 4 letras o el tetragrama, ellos sustituían por la palabra Adonai, ¿verdad? Por la palabra Adonai. Con el paso del tiempo, a estas 4 letras, que son simplemente consonantes, se le añadieron las vocales de la palabra Adonai. Por lo tanto, no se debe leer, esa palabra no tiene que ser leída, sino que las consonantes representan el nombre de Dios y las vocales son las vocales de la palabra Adonai. Pero cuando los protestantes comenzaron a traducir el texto, combinaron las consonantes del nombre de Dios que normalmente no se pronuncian con las vocales de la palabra Adonai. Y eso dio como resultado la palabra Jehová. No sé si me estoy dejando entender hasta acá. Sí, está bien, padre. Por lo tanto, la palabra Jehová en el fondo es un error, porque consiste en combinar las consonantes del nombre de Dios, que no sabemos cómo se pronunciaba, y luego las vocales de la palabra Adonai. Nosotros los católicos, por el contrario, decimos que el nombre es Yahvé. E igualmente no tenemos la certeza, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los judíos y alguien que sabe hebreo diría que es más correcto decir Yahvé que Jehová, porque Yahvé tampoco es seguro de que ese sea el nombre de Dios, porque como les he comentado ya, el nombre de Dios no se pronunciaba, o su pronunciación hace mucho que se perdió. Pero por la manera como el hebreo realiza los sonidos mediante la combinación de consonantes y vocales, más exacto sería decir Yahvé que Jehová. Pero, una vez más, el nombre de Dios no se puede pronunciar, es impronunciable. Por eso los judíos en la actualidad, cuando ven estas 4 letras, lo único que hacen es decir Adonai. Ah, qué buen informe, padre, y que nos está dejando a todos nosotros, hasta a mí también, realmente una explicación bien centrada y bien sencilla para que uno pueda comprender. De verdad que es un gusto, pues, poder
tenerlo, ¿no? Y acá una pregunta curiosa, ¿no? Estamos en el mes de la Biblia, el mes de septiembre. ¿Por qué se eligió este mes como el mes de la Biblia? ¿Hay un origen o hay algo ahí que por lo cual septiembre es el mes de la Biblia? Tiene que ver con San Jerónimo. San Jerónimo es considerado como el patrono de los estudios bíblicos, de los estudios exegéticos bíblicos. Él es un santo que vivió entre el siglo V y VI y al mismo tiempo el traductor de la Biblia del hebreo y del griego al latín, lo que se conoce como Vulgata. Evidentemente detrás está el Papa San Dámaso, que fue el que le encargó a San Jerónimo el realizar la traducción. Y San Jerónimo murió un 30 de septiembre. Esa es la razón de por qué el mes de septiembre se convirtió en el mes de la Biblia. Qué interesante saber esto, padre, de verdad que se lo agradezco desde ya, de ir ilustrándolos, informando, ¿no? Y de alguna forma también instruyéndolos en lo que realmente es la importancia de la Biblia y el valor que tiene. Bueno, padre William, para ir terminando, me gustaría que deje un mensaje para todos los hermanos que lo están escuchando en este día, ¿no? Que estamos en este mes todavía de la Biblia. Sí, pues la Sagrada Escritura es el centro de nuestra vida. Para nosotros los católicos, Dios se revela, Dios se deja ver a través de sus obras, a través de la creación y se deja conocer también a través de su palabra. Nosotros los católicos tenemos a la Biblia y a la tradición como lo que normalmente se conoce los depósitos de la fe, los depósitos de la revelación sobrenatural. En ese sentido, es fundamental que nosotros como católicos conozcamos la Sagrada Escritura. De pronto pueden haber textos que pueden ser un poquito complicados de interpretar, pero la interpretación de la Biblia no se hace simplemente desde uno mismo, sino estudiando en bibliotecas, por medio de cursos, por medio de conferencias también, por medio de programas como el suyo, querido Juan Jesús, que ayudan de verdad a conocer, a entender la Sagrada Escritura. Y meterse en el mundo de la Sagrada Escritura es también entrar en contacto con todo un mundo. Uno aprende mucho. Y estudiar la Biblia supone también una disciplina. Si uno lo hace seriamente, hay que aprender idiomas, sobre todo los idiomas bíblicos, como son el hebreo y el griego. Pero es bonito, es muy apasionante, es muy edificante también. Entonces, ahora que estamos pues en el mes de la Biblia, de pronto hacer el compromiso de iniciar la lectura de la palabra de Dios, de este documento compuesto también por seres humanos en sus propios contextos, pero bajo la guía, la iluminación del Espíritu de Dios. No, padre William, solamente me queda agradecerle por su tiempo y por haber estado acá en nuestro programa ilustrando para todos los hermanos que lo están escuchando el día de hoy. Pues es una bendición saber sobre la palabra del Señor y su importancia de ellos, y pedirle un favor más, ¿no? Si nos puede dejar la bendición en esta noche. Claro que sí, Juan Jesús. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que en la iglesia hayan personas pues que se dediquen siempre a difundir la palabra de Dios, las enseñanzas de nuestros pastores también. Y la bendición para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, padre William. Y bueno, hermanos, después de escuchar esta hermosa enseñanza y reflexión que nos ha dejado el padre William Vázquez Alarcón, solamente me queda agradecerle
Que Dios los bendiga, los cuide y nos estamos viendo en otros programas de podcast de Brújula de Fe. Hasta luego. En mi soledad me acompaña la fe, todo está